Hola amigos, bienvenidos a Auditaxes Podcast, donde abordaremos diferentes temas financieros desde diferentes perspectivas, desde el ámbito de la contaduría pública, de la auditoría, temas legales, entre otros. Además, no estamos dejando de lado los temas que son de actualidad o que pueden ser coyunturales dentro de El Salvador o la región. En este episodio nuevamente nos acompaña José Eduardo Amaya, Managing Partner de Auditaxes El Salvador. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Rómulo. Gracias nuevamente a los amigos que tienen la oportunidad de acompañarnos y de visualizar este podcast. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos un poco, entramos ahora a un tema de coyuntura también en El Salvador, un tema del que se viene también hablando durante los últimos meses, y es la reforma al artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta se realizó el pasado mes de marzo con la finalidad de incentivar también el dinamismo económico, repatriación de capitales, y se ampliaron las exclusiones planteadas en dicho artículo. En el contexto de las reformas tributarias es una de las más importantes para el ámbito empresarial que se han hecho en los últimos tiempos. Pero, ¿qué origina, Eduardo, esta reforma? Bueno, quizás como bien lo menciona Rómulo, la reforma al artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta se venía ya platicando o ya traía algunos ecos en el mes de diciembre 2023, y justo lo que lo origina es el hecho de que hay muchas empresas o muchas personas naturales, una o la otra, que tienden a generar rentas o algún tipo de rentas fuera del territorio salvadoreño, pero por un tema impositivo de pronto no les era viable traerlo hacia El Salvador. Entonces la reforma lo que busca es generarle viabilidad para que ese tipo de rendimientos, ese tipo de rentas puedan ingresar al país, evitando que tenga un efecto impositivo sobre llamémosle sobre la introducción o la repatriación de las mismas a El Salvador. ¿Por qué razón se genera esto? Porque teóricamente esas rentas, valga la redundancia, ya han generado algún tipo de impuestos en el país donde se originaron. Entonces lo que busca este tipo de reforma es evitar hasta cierto punto lo que es la doble imposición. Evitar que esa renta que las empresas salvadoreñas o que una persona natural salvadoreña ha originado fuera del territorio salvadoreño y que ya le generaron algún tipo de impuesto en el país de origen de la renta por capitales salvadoreños puestos en el exterior, genere nuevamente un impuesto sobre la renta o otro tipo de impuestos, y eso a la larga pues genere una doble imposición o en el peor de los casos quite el interés al empresario, ya sea natural o jurídico, de traer esas divisas hacia El Salvador para evitar una posible tasación. Eso es un poco el contexto en el cual se da la reforma, la cual me parece es muy atinada, porque hay otros países a nivel mundial que tienen legislaciones más o menos similares, obviamente sin caer en algún contexto de lo que pudiese ser lo que es un paraíso fiscal, ¿verdad? Porque creo que eso también está cubierto en esta reforma. Ok. Sí, básicamente es de alguna manera un beneficio para incentivar que regrese el dinero y no específicamente decir, bueno, yo ya pagué impuestos en X país y mi plata, ¿para qué voy a comprometer otra parte de impuestos? Entonces prácticamente es beneficio para que también el dinero pueda circular en El Salvador. Correcto, es como decirle al empresario o a la persona que genera una renta que está contenida en la reforma, decirle, podés traer tu plata, a reinvertirla en El Salvador, estar tranquilo de que no te voy a cobrar un impuesto cuando tu plata regrese al país para ser reinvertida o para trabajar acá, ¿verdad? O sea, eso es generarle tranquilidad en este caso al generador de renta, ¿verdad? Bueno, hablamos de la reforma al artículo 3,
Pero probablemente, o sea, también muchas personas se estén preguntando, pero ¿qué es el artículo 3? ¿Qué reformas tiene? El artículo 3, dentro del contexto de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de nuestro ordenamiento tributario en materia de impuesto sobre la renta en El Salvador, encontramos que la Ley de Impuesto sobre la Renta en su artículo 1 y 2 definen lo que son rentas, ¿verdad? Rentas por fuentes, las dos fuentes de renta como es el trabajo, todo el quehacer empresarial, etcétera. Y obviamente que esas rentas son objeto de pago de impuesto, que la naturaleza misma de la ley lo establece, de impuestos sobre la renta. Pero dentro de ese mismo ordenamiento hay lo que son rentas gravadas, es decir, las que pagan impuestos sobre la renta, rentas no gravadas, es decir, que por una condición de ley no generan impuestos sobre la renta, pero sí son rentas, y aquellos conceptos excluidos del concepto de renta. En este caso, el artículo 3 es una exclusión al concepto de renta. Al modificarse este artículo 3, que está contenido en nuestro ordenamiento jurídico y es un tercer concepto dentro de las generalidades que tiene la ley, lo que se hace prácticamente es decir, ¿sabes qué? Vamos a adicionar dentro del mapa o dentro de la lista que tenemos de conceptos excluidos del concepto de renta, como pueden ser los viáticos, pueden ser claro, los gastos de representación, por mencionar algunos así rápido. Vamos a excluir, dice, también lo que son los rendimientos o beneficios o utilidades que tiene una entidad o una persona natural lo obtiene fuera del territorio salvadoreño para que lo traiga al país y obviamente no pague impuestos sobre la renta porque está excluyéndola del concepto de renta. Eso es en esencia, quizás en el mapa, lo que podemos ver. Ahora, alguien podrá decir, entonces, me puedo traer todo lo que he generado fuera del territorio salvadoreño al país y no voy a pagar impuestos sobre la renta. Pues sí, hoy por hoy está así. Se ha quitado un poco del contexto de la tributación lo que son algunos conceptos que generaban alguna gravabilidad y que incluso llevaba a que nuestra legislación, a pesar de que parte de lo que es el principio de territorialidad, que implica esto, que únicamente paguemos impuestos por las rentas generadas propiamente en El Salvador, tenía algunos tópicos o algunos conceptos que salían de renta territorial y pasaban a tener algunos pequeños, llamémosle, pincelazos de lo que era renta mundial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de dividendos, vamos a poner el ejemplo, quizás no dividendos, sino rendimientos. Yo venía, generaba una inversión en el extranjero, esa inversión me generaba un rendimiento y estoy hablando previo a la reforma, y por ese rendimiento, si yo lo traía a El Salvador, tenía que pagar el 10% de impuestos sobre la renta, como una especie de ganancia de capital. Para eso en su momento se había incluido una normativa en el artículo 14A y en el artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que me hacía venir y liquidar un impuesto sobre la renta, claro, una tasa preferencial de un 10%, o decir, si allá te retuvieron un 5%, aquí me pagas la diferencia para completar el 10%. Si te retuvieron el 10% allá, el 20% allá, puedes acreditar hasta un máximo del 10% acá contra esa renta. Eso hacía o desincentivaba que mucho empresario que venía y generaba inversiones afuera, que generaba rendimientos de capital afuera, dijera, hombre, si ya pagué impuesto allá, ¿para acá lo traigo para acá de nuevo? Y otra vez voy a entrar a un tema a justificar ante la autoridad fiscal ya que ya me retuvieron, o a pagar incluso el 10% de impuesto. Y quizás vamos a ir a un caso más extremo. Habían quienes tenían rendimientos y no caían en este contexto y decían, pero es que lo llevo a El Salvador y tengo que pagar el 30% de impuesto a la renta como una renta corriente más. Peor aún por la cantidad. Correcto. Entonces, esta reforma lo que viene es, uno, a evitar ese efecto de doble imposición, a darle la naturaleza que corresponde
a nuestra ley en materia de repatriación de rendimientos provenientes de capitales y a decir, ya no tenés que hacer cascada o ya no tenés que venir y declarar esa plata aquí en El Salvador porque está excluida del concepto de renta. Ya no, si bien es cierto, es un ingreso, no constituye renta para las entidades o en este caso para las personas naturales en El Salvador. Entonces, sí me parece que es una reforma atinada, incluso se reforma también el artículo 16, que mal llamado lo que es el artículo de territorialidad, pero tiene algunos contextos que dan el límite sobre qué es lo que genera renta en el territorio salvadoreño. Ok, al final me da hasta cierta libertad para poder traer la plata para acá. Es decir, yo generé ganancias en otro país de $1 millón, $2 millones, entonces fácilmente puedo traer ese dinero, tengo que justificarlo obviamente, pero lo puedo traer sin necesidad de tener un pago adicional a los que ya hice. Es correcto, es correcto. Lo que genera prácticamente esto, lo que incentiva es la repatriación de capitales. Hay llamémosle un incentivo directo a la repatriación de capital y no solo eso. Esto, cuando vamos a otros cuerpos de ley que seguramente vamos a tocar en estos podcasts más adelante, como lo que pudiéramos hacer la ley de digitalización, la ley de pronto de lo que son la parte de desarrollo de software y todo ese rollo que tiene incentivos fiscales, nos damos cuenta que esta era la pieza que faltaba para homologar con esos cuerpos de legales y que justamente generan un anclaje o pueden generar hasta cierto punto un incentivo para que las compañías puedan venir y decidir invertir aquí en el país y poder desarrollar también lo que pueden ser fuentes de empleo. ¿Verdad? Aquí hay un punto importante. Por ejemplo, yo puedo tener dinero fuera, generando fuera, y tal vez una de las preguntas que puede surgir es, sí quiero traerlo, pero quiero hacer uso de este artículo. ¿Hay un límite de cuánto es lo más que puedo traer o es algo que está abierto en cuanto a cantidades de dinero? Realmente no hay un límite. La exclusión, es decir, la exclusión del concepto de renta con la reforma que se hace al artículo 3 no genera un límite. Lo que genera son algunos conceptos, ¿verdad? Que por lo que menciono, rendimientos tienen que ser rendimientos que provienen justamente de patrimonios o de capitales que se han invertido en el exterior y puede ser ya por un domiciliado o un domiciliado aquí en el país. Entonces, son algunas condiciones que se generan, pero límite no hay. Yo puedo venir como puedo venir y repatriar el rendimiento por $100, $1,000, puedo hacerlo por $100 millones y no pasa nada. En sí, la reforma, como digo, lo que ha buscado es dejar de lado el tema de evitar lo que es la doble tributación, pasar al concepto pleno de territorialidad, de renta territorial, como lo tiene nuestro contexto tributario en materia de impuesto a la renta, y obviamente incentivar lo que es la repatriación de capitales y la reinversión de esos capitales en el territorio salvadoreño. Entonces, por eso digo, es una buena medida. Hay medidas de esta naturaleza que ya tienen muy parecidas países como Panamá, por mencionar uno aquí cerca en la región, que lo tienen y que me parece una medida muy atinada y muy positiva para nuestra economía y también para nuestros empresarios, ¿verdad? ¿Quiénes son los principales beneficiados con este decreto o con esta reforma? Hay varios beneficiados, entre eso puede decir la banca, obviamente la banca se beneficia, los grupos multinacionales que de pronto tienden a generar inversiones fuera del territorio, personas naturales, por ejemplo, la diáspora propiamente se beneficia. ¿Por qué? Porque la diáspora genera su rendimiento fuera. Pensemos en la población importante que hay de salvadoreños en Estados Unidos, generan un rendimiento importante, quieren venir a invertir a El Salvador, pero le dice, espérame, para invertir si son rendimientos, sos salvadoreño, tenés que pagar impuestos acá. Ahora ya no. Claro, estamos hablando que sea repetición de rendimientos, porque se ha escuchado en el ambiente que muchos dicen, pero es que eso ya estaba, los capitales no pagan impuestos. Pero es que no estamos hablando del capital como tal, estamos hablando del rendimiento que ese capital generó, sí, que en todo caso eres un ingreso en El Salvador, ¿verdad? Para el domiciliado o no domiciliado aquí en el país. Eso es lo que justamente... Es básicamente lo que yo gané. Correcto. Eso es lo que justamente se está incentivando o se está cogiendo en esta reforma al artículo 3. Por eso es que
hacíamos la aclaración al inicio de que la ley de impuesto a la renta trata 3 conceptos: los que constituyen renta, los que no son renta y renta gravada, los que dentro de las rentas hay rentas gravadas y no gravadas, y los que no constituyen renta, que están excluidos del concepto de renta. Esto particularmente, la reforma, está excluyéndolos del concepto de renta. Y ese es justamente llamémosle, lo positivo de este artículo y lo que hace definitivamente de que las personas, la diáspora, pues esté interesada ahora en decir, mira, yo salí de El Salvador con $100,000, pero he generado rendimiento y ahora tengo $10 millones, pero los quiero llevar para El Salvador. Quiero invertir, quiero desarrollar un proyecto inmobiliario, etc. La única forma de que lo trajera era como capital. Pero decir que lo traía como un ingreso y que iba a estar excluido del concepto de renta no podía. Tenía que venir, constituir una sociedad, aporte de capital, y en ese contexto no graba renta. Pero ya como una utilidad que él hubiera generado fuera y traerla al país, corría el riesgo que lo grabaran. Hoy por hoy, con la reforma, no existe ese riesgo. Él puede traer sus $10 millones, si es así, que los ha generado fuera, invertirlos aquí en El Salvador, utilizarlos como persona aquí en El Salvador, y únicamente tiene que cuidar, obviamente, lo que son temas como el origen de fondos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué razón? Porque como país también estamos sujetos a reglas de lavado de dinero y activos. Entonces, esas hay que cubrirlas con la institución financiera que recibe la plata y la introduce al país, pero no debo de estar preocupado porque vaya a pagar impuestos en El Salvador. Claro, claro. ¿Verdad? Es otro tipo de análisis el que tengo que hacer. Y creo que hemos desarrollado a nivel general varios puntos. Pues ya se habló, creo que, de algunos tipos de rentas a los que va dirigidos, beneficios que puede tener para empresarios, para personas naturales, para todas las personas que pueden estar involucradas acá. ¿Hay alguno que se nos haya quedado y que pueda ser bien específico y que no lo hayamos mencionado? En la generalidad es el contexto. E incluso si quizás quisiéramos ver qué es lo que sí entró, o que de pronto no estaba contenido, pues básicamente son todo lo que son rendimientos sobre títulos valores, rendimientos sobre inversiones que había realizado fuera, lo que son algunas fuentes particulares de trabajo pudiesen entrar fuera del territorio, no todas, pero sí algunas. Y ahí es donde quizás se hace importante el realizar una buena lectura de lo que es el contexto de la reforma, que alguien podrá decir, mira, es simple, o sea, es todo. No lo es todo, ¿verdad? Y por eso vuelvo y hago vuelvo a recalcar sobre la separación. Rentas, dentro de rentas gravadas, rentas no gravadas y conceptos excluidos de la renta, que este es el caso del artículo 3. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque es que ni siquiera constituyen renta para el que las trae. Eso es un beneficio bastante grande, positivo como país. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que va a generar es que haya mayor desarrollo en inversión en El Salvador, o que los hermanos lejanos que tienen cierta plata dejen de ver para otro país para invertirla, porque de pronto puede tener un incentivo fiscal y traerlo hacia El Salvador para dinamizar la economía. Ok. En cuanto a tiempos, a fechas, ¿desde cuándo está vigente esta reforma? ¿Y tiene algún límite de tiempo? Pues a veces hay algún tipo de reformas que se hacen y se habla de durante X cantidad de tiempo pueden hacer esto, o es algo que queda abierto. Realmente el plazo es indefinido, ¿verdad? Es una reforma, excepto que haya otra reforma más adelante y venga a derogar esta. Eso se dio en el decreto legislativo 969, que se fue publicado en el Diario Oficial 157 de fecha 14 de marzo. Y la reforma cobró vigencia 8 días después de su publicación. Es decir, ya está vigente. Ya está vigente y va por un tiempo indefinido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder utilizarla de la mejor manera posible. Uno, pues definitivamente asesorarnos bien. Creo que eso es bien importante, como cualquier reforma en materia tributaria. No pensar que es un todo, porque de pronto también
tendemos a cometer el error de ponernos creativos en materia impositiva, ¿verdad? Nos ponemos creativos y pensamos, bueno, si está este concepto, Queremos meter todo ahí. Este se parece y entonces por homologación también lo tomo. No, en materia impositiva yo no puedo homologar. Yo no puedo decir este se parece a este y por ende se tratan iguales, porque en materia impositiva son conceptos claros y definidos los que se tratan en contexto de una determinada ley. Entonces yo diría, asesorarse es importante. Para eso, pues, para nosotros estamos ahí a la orden para poderlo hacer con nuestros clientes o terceros que necesiten ayuda. Luego, la vigencia, tener claridad de la vigencia. Asesorarse también en cuanto a la forma en la cual se va a introducir lo que son esos rendimientos para que no paguen impuestos aquí en el país. Es importante cubrir todo el tema del origen de fondos. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque como país estamos sujetos a todas las reglas que tienen que ver con el tema del lavado de dinero y activos, y todas las instituciones financieras van a pedir que se pueda determinar cuál es el origen de los fondos para poderlos introducir a El Salvador. Creo que esa es como la restricción que hoy por hoy existe, que va a haber que declararlo, pero luego en materia de impuestos hay un beneficio enorme y que vale la pena aprovecharlo. Sí, yo creo que, bueno, a medida uno pasa el tiempo y conoce algunas cosas más, por ejemplo, se hablaba de la diáspora. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cantidad enorme de salvadoreños que tiene capitales, que a veces tienen algunos negocios y genera algún tipo de rentabilidad que a veces uno no tiene esa idea, pero genera muchísimo más de lo que uno cree. Y probablemente es uno de los temas que normalmente no encuentren cómo regresar esa plata, cómo hacerla llegar, o a veces solo están haciéndolo como que a base de remesas, de algún tipo de cosas. ¿Hay alguna recomendación adicional o algo en específico que se le puede decir a estas personas o empresas? Primero, quizás lo importante es decirles que tengan confianza, que la reforma está vigente. La reforma ya tiene un beneficio claro respecto a la exclusión del concepto de renta de estos rendimientos, que se sientan tranquilos que la pueden traer sin que haya cascada en la aplicación de un impuesto adicional sobre dichos valores, y que no tiene una restricción. O sea, es decir, no hay una restricción o no hay un umbral económico en el cual yo diga, este sí aplica, este no, sino que está abierto, ¿verdad? Y que se sientan cómodos de hacer las inversiones que correspondan en el territorio salvadoreño. Incluso a nosotros nos ha estado tocando asesorar algunos proyectos inmobiliarios que justo se activan a partir de esto. De esta reforma se comienzan a activar y dicen, mira, entonces puedo venir y ahora sí, hace años compré tierras en El Salvador, pero no le desarrollaba porque tengo unos rendimientos en acciones acá en Estados Unidos que no he podido llevar porque me caían con algún impuesto. Justo es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo y estamos ya incluso nosotros, digo, en el sector inmobiliario, dinamizando algunos proyectos que vienen de este tipo de inversiones. Quizá para cerrar, no sé si en este punto es oportuno, pero usted hablaba del momento de no confundir algunos temas. Hace un tiempo también se aprobó un decreto en el que las personas podían regresar con Sí. su capital, con lo que tuviesen, que tenían algunas exclusiones. Y está esto, pues son dos cosas diferentes y quizás hacer la diferencia en eso. Dos cosas diferentes porque el otro me parece, si mal no recuerdo, básicamente es para traer lo generado hasta un monto, ese sí tiene un límite, hasta un monto de $70,000, 75,000 dólares, si mal no recuerdo. Pero este es para el sistema financiero. Y es para retornar, ¿verdad? Para retornar, y es para que el sistema financiero le dé viabilidad. Que le retorno, como bien lo menciona, hasta un cierto valor para que el sistema financiero dice, está bien, dale, tráelo, no te voy a cuestionar más allá de lo que la ley a mí me establece, el beneficio a mí me establece y lo puedes traer. Este no. Este es para decir, acá hay 10 millones de dólares, los quiero regresar a El Salvador, aquí está, yo tenía estos títulos colocados en bolsa, me generó un rendimiento de tanto, ahora tengo 10 millones de rendimiento y los quiero llevar a El Salvador. Pruebo en el banco que efectivamente vienen de fuente lícita y los puedo traer amparado al artículo 3
a la reforma del artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y no pagar impuestos en El Salvador. Ese es el contexto, pero son cosas diferentes. Claro, el primero tiene un umbral, tiene un límite, y este artículo, la reforma del artículo 3, no tiene ni umbral ni límite. Es indistintamente lo que son rendimientos. Ok. Bueno, para las personas que siguen nuestro podcast, ¿hay algo que podamos decirle ya para finalizar? Y quizás repetirles, hay que asesorarse. En materia impositiva no se puede tomar todo como una certeza absoluta, y lo mejor es asesorarse de la mejor forma y siempre buscar la ayuda profesional para evitar en materia impositiva perder plata. Siempre digo, si no nos asesoramos adecuadamente tendemos a perder plata en el camino, y de pronto es plata que nos puede servir para reinvertirla y generar más rentas en el futuro. Ok. Bueno, Eduardo, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio. Bueno, vamos a ir conversando con las personas dentro de pocos días con nuevos temas, pero agradecerle también todo el aporte que nos ha hecho para explicarle a las personas que nos ven, que nos escuchan sobre este tema. Gracias, Rómulo. Nuevamente gracias. Igual gracias a los que nos acompañan en el podcast. Va a ser un gusto poder hablar de otras temáticas más adelante. Bueno, amigos, ha sido un gusto para nosotros el poder acompañarles en un nuevo episodio de Auditaxes Podcast. Les pedimos que estén pendientes de nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que también reciban noticias próximamente sobre otros temas que vamos a estar abordando desde diferentes perspectivas y temas de la práctica. Muchas gracias.